Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos al cuarto Foro Social Mundial Antinuclear que organiza el Movimiento Ibérico Antinuclear de Portugal y del Estado español, cogiendo el relevo al Foro Mundial Social Antinuclear de París de 2017. Este foro, en los debates que vamos a tener en este foro, nos hace tener la confianza de que las ponencias y los debates que vamos a tener estos días van a contribuir a generar las sinergias necesarias para seguir articulando la coordinación necesaria para luchar por la eliminación de la energía nuclear civil y militar en nuestro planeta. Agradecer a las compañeras y compañeros del Movimiento Ibérico Antinuclear, del MIA, de Portugal y de España, y a las compañeras y compañeros que nos acompañan de prácticamente los 5 continentes. Agradecer a las organizaciones internacionales como Sortir Nuclear, el ICANN, MARA y el resto de organizaciones que están aquí presentes, su asistencia y su contribución y su trabajo escribiendo ponencias que nos van a permitir seguir la lucha contra la energía nuclear. También agradecer al Ayuntamiento por cedernos las instalaciones y especialmente al Distrito de Arganzuela y de la misma manera a las organizaciones colaboradoras que han hecho posible este foro. Voy a pasar a presentar a los componentes de la mesa. En primer lugar, Chico Whittaker, miembro de la Comisión Brasileña Justicia y Paz y de la Coalición por un Brasil Libre de Plantas Nucleares y cofundador del Foro Social Mundial Antinuclear. Es Premio Nobel Alternativo en 2006. Bernard Cottier, ciudadano del mundo preocupado por la ética, es ingeniero docente en ciencias físicas, especialidad electrotécnica y energías renovables. Es miembro de varias asociaciones proponiendo alternativas energéticas y otras antinucleares y administrador de la red francesa Salir de lo Nuclear. Pablo Palicio Lada, del Movimiento Antinuclear del Chubut, MACH, miembro del Movimiento Antinuclear de la República Argentina, MARA, y de la Red Nacional de Acción Ecologista, RENACE. Günther Ermeyer, activista que desde principios de los 80 ha tomado parte en diferentes luchas antinucleares dentro de Alemania. Fue miembro de la Junta de la Iniciativa Local contra el Cementerio Nuclear de Gorleben. También de la red Uranium Network, que apoya las luchas internacionales contra la minería de uranio y ahora está ocupado con la campaña No nuclearizar el clima. Pinar Dermican, coordinadora del proyecto Nuclear.org, que es una web informativa turca sobre el tema nuclear. Ha sido periodista voluntaria en el desastre de Fukushima, donde ha estado en 4 ocasiones, en cooperación con ONGs japonesas. Está haciendo un doctorado en sociología sobre los riesgos nucleares para la sociedad. También colabora en la plataforma antinuclear turca y en las redes globales. Kairetin Kilik es físico nuclear de formación en Turquía y Estados Unidos. Ecologista y activista por la paz, actualmente es el fundador de Green Think Tank de la Fundación Turunch, ubicada en Hoboken, Estados Unidos. Leona Morgan es una activista y organizadora de comunidades indígenas que ha estado luchando contra el colonialismo nuclear en el suroeste de Estados Unidos desde 2007. Está enfocada en la prevención de la nueva extracción de uranio, la detención de desechos nucleares y el transporte de materiales radiactivos. Y el compañero Nuno Sequeira, que es presidente del Núcleo Regional de Porto Alegre de Quercus y miembro del MIA Portugal. A continuación, vamos a empezar con las ponencias.
como se supone que voy a moderar la mesa, voy a empezar yo en representación del Movimiento Ibérico Antinuclear de España y de Portugal. Y a continuación iré dando las palabras. Después haremos habrá preguntas, o sea, podréis intervenir. Lo único, los tiempos, porque vamos con el tiempo un poco pillado, o sea que las preguntas se darán 3 minutos para responder a las distintas preguntas. A las 4 de la mañana del 28 de marzo de 1979, el reactor de la unidad número 2 de la central nuclear Three Mile Island, cerca de la población de Harrisburg, en Pensilvania, sufrió un grave accidente que provocó una importante fuga de gases radiactivos. Este accidente causó una gran alarma en todo el mundo y en el Estado español supuso un impulso para las luchas antinucleares que ya se estaban comenzando a dar en el país. En el marco de este suceso, los comités antinucleares de Euskal Herria, que estaban luchando contra la construcción de la central nuclear de Lemóniz, convocaron el 3 de junio de 1979 una jornada internacional contra la energía nuclear. Durante la manifestación antinuclear que se convocó en la ciudad navarra de Tudela, se produjo el asesinato de la joven militante ecologista Gladys del Estal. Este próximo lunes se cumplen 40 años de su asesinato, o sea, este lunes que viene. Estos dos sucesos provocaron una oleada de protestas en todo el Estado y pusieron en primer plano de la actualidad los peligros de la energía nuclear. De alguna manera, el asesinato de Gladys contribuyó a la paralización de la central nuclear de Lemóniz. El Gobierno del PSOE elaboró en 1983 el proyecto del Plan Energético Nacional que se aprobó por el Congreso de los Diputados en 1984. La parada nuclear fue la novedad en el PEN del 83, que supuso la paralización de la construcción de las 7 centrales nucleares que tenían concedido el permiso de construcción. Esta paralización supuso la indemnización a las eléctricas de cerca de 6.000 millones de euros, que fueron repercutidos en el recibo de la luz de los usuarios. Desde la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, no existe ninguna restricción a la construcción de centrales nucleares en España, es decir, la moratoria acabó en 1997. Desde el Movimiento Ibérico Antinuclear reivindicamos la necesidad del cierre escalonado de las centrales nucleares españolas al cumplir sus permisos actualmente vigentes, que son perfectamente prescindibles las centrales nucleares, ¿se entiende? La potencia total instalada de unos 108.000 megavatios es mucho mayor que la demanda jamás producida en el Estado español, que es de 45.000 megavatios. Estas plantas nunca deberían haberse construido, dado los problemas técnicos, ambientales, económicos y de seguridad que conllevan estos problemas principalmente son la falta de seguridad, como quedó demostrado tras el accidente de Fukushima, así como el carácter de catástrofe prácticamente irreversible de un accidente que implique fusión del núcleo del reactor con escape de material radiactivo, como demuestra el caso de Chernóbil. La generación de residuos de muy baja, media y alta actividad, especialmente de estos últimos que están activos durante cientos de miles de años y para los que no existe solución satisfactoria. La contaminación radiactiva que supone la minería de uranio y la fabricación del combustible nuclear, ya que se han de remover rocas y emitir residuos radiactivos en grandes cantidades. Las emisiones radiactivas en el funcionamiento cotidiano de las centrales, de las cuales las más abundantes son las del tritio, estas emisiones contribuyen a aumentar el fondo radiactivo, sumadas a otras actividades como la de las pruebas nucleares. El uso de la tecnología nuclear para fines militares, incluyendo el uso de uranio empobrecido
un residuo abundante que se produce en la fabricación del combustible, para construir proyectiles penetrantes y el posible uso de los residuos de alta para la fabricación de bombas sucias o la proliferación nuclear, que se basa en las tecnologías de doble uso, como el enriquecimiento de uranio o el procesamiento del combustible gastado. La energía nuclear es además muy cara. Si bien la explotación de una central nuclear envejecida, ya amortizada, produce ingentes beneficios para sus propietarios, los gastos necesarios para poner en marcha nuevas centrales son enormes, lo que resulta disuasorio para las empresas eléctricas. En la situación actual, nadie puede proponer la apertura de nuevas centrales en el Estado español y el debate se centra en el calendario de cierre de las que funcionan hoy en día. Como ya hemos dicho, su funcionamiento supone unos enormes beneficios para sus explotadores y estamos presenciando un pulso para prolongar su funcionamiento el mayor tiempo posible. Además, las centrales nucleares no son una solución al cambio climático. Por un lado, tenemos que, aunque su contribución al cambio climático es menor que el de otras tecnologías de generación eléctrica, no podemos ignorarlas. El funcionamiento de la central, en su funcionamiento, no produce gases importantes, pero la fabricación del combustible y los transportes necesarios para disponer del mismo supone emitir un mínimo de 1.800 toneladas de gases responsables del cambio climático cada vez que se recarga el reactor. Por otro lado, para que la energía nuclear pueda de verdad contribuir a la lucha por el cambio climático, debería aumentar de manera sensible su aportación al consumo energético mundial, lo que supondría multiplicar por 5 el número de reactores actuales. Esto multiplicaría por 5 los efectos negativos que hemos mencionado anteriormente, además de que nosotras pensamos que el enorme coste de la construcción de centrales debería ser empleado en el desarrollo de energías limpias. Para entender lo que supone el aumento del peligro cuando la central envejece, basta con observar el estado de las centrales más antiguas. Según las centrales cumplen años, son necesarios más y más gastos en reparaciones. El concepto de vida útil no tiene una definición clara. Tradicionalmente se ha aceptado que los diseños de las centrales eran para 30 años. Sin embargo, hay sistemas que envejecen más deprisa y otros que son más resistentes. No se sabe exactamente qué margen de duración predicen los cálculos de ingeniería. El hecho es que en los últimos 10 años se han producido alrededor de 220 incidentes en las centrales españolas. El movimiento ibérico antinuclear considera inadmisible la prolongación de vida de las centrales nucleares pactadas entre el Gobierno de España y las eléctricas. El PSOE incumple su programa de cerrar las centrales cuando alcancen los 40 años. Entre las consecuencias de este alargamiento está el incremento de residuos radiactivos a gestionar o su incompatibilidad con la transición energética. La posibilidad de ampliar el calendario de cierre nuclear entre 2025 y 2035, acordada, según varios medios de comunicación, por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, con las 3 principales empresas eléctricas, supondría que todos los reactores pasaran de 40 años de funcionamiento y, en algún caso, llegar hasta los 50. Para el movimiento ibérico antinuclear, esta propuesta es inadmisible. Entre los motivos que caben destacar, los problemas de seguridad que se agudizarán según los sistemas de las centrales se vayan envejeciendo. Así, la prolongación de los permisos de funcionamiento implicará costosas y complejas revisiones de seguridad que forzarán a las empresas eléctricas a invertir miles de millones de euros que, sin duda, repercutirán sobre el precio de la electricidad. Este alargamiento aumentará el volumen de residuos de alta actividad en razón de unas 175 toneladas al año, sin que exista un método aceptable para la gestión definitiva de estos residuos. Lo mismo ocurre con la producción de residuos de media y baja actividad, que no cabrán en el cementerio nuclear del Cabril, en Córdoba, que es el único que existe y que está habilitado para albergar estos residuos.
En este sentido, el Movimiento Ibérico Antinuclear señala que el 6º Programa de Gestión de Residuos Radiactivos es en la práctica papel mojado. El mantenimiento de las centrales nucleares en funcionamiento dificulta la transición a un modelo basado en las energías renovables debido a la nula flexibilidad de las nucleares. El apagado o encendido de un reactor nuclear es un proceso complejo que lleva unas 24 horas, por lo que esta fuente de energía convive mal en el mix eléctrico, con fuentes intermitentes como las renovables. De esta forma, no podrían desconectarse de la red para que las renovables viertan su producción. Esto genera el derroche de la energía, un problema que se agravará conforme se produzca mayor despliegue renovable. El PSOE se muestra una vez más incapaz de cumplir su promesa de cierre de nucleares cuando se cumplan 40 años de explotación, como ya ocurrió con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que no se atrevió a fijar esa edad en la Ley de Economía Sostenible. Una falta de regulación que puede conllevar a un nuevo pago por lucro cesante si no existe una adecuada planificación. En este sentido, la mejor opción es la no renovación de los permisos, único modo de garantizar que la ciudadanía no pague por posibles problemas que surjan con la concesión de nuevos permisos de explotación. Las conversaciones mantenidas por la ministra con las grandes eléctricas muestran que el Gobierno da más cabida a los intereses de las grandes empresas que a la ciudadanía. Las encuestas muestran cómo la mayor parte de la población española se opone a la energía nuclear. Por todo ello, el Movimiento Ibérico Antinuclear manifiesta su rechazo al calendario de cierre publicado e insisten en reclamar el cierre de las nucleares según vayan expirando sus permisos de explotación, de tal forma que en 2024 el país se encuentre libre de esta amenaza. Gracias. Bueno, ahora voy a pasar la palabra. Os pido, porque va a haber en teoría media hora de coloquio, las intervenciones que no vayan más allá de 13 o 15 minutos.